Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban gritó al Señor mientras las rocas golpeaban su cuerpo. Esteban era cristiano, era un sirviente, y aunque no era un maestro, podía proclamar el Evangelio con tanta pasión como cualquiera de los apóstoles. Esteban era cristiano, apedreado hasta la muerte porque proclamó la verdad sobre Jesús. Fue el primer mártir de la iglesia. Desde el momento en que comenzó la iglesia primitiva, también la oposición creció junto a ella. Los jefes de los sacerdotes y los líderes de los judíos pensaron que habían eliminado la amenaza de Jesús, el maestro de Galilea, cuando lo entregaron para ser crucificado. Pero entonces sus discípulos comenzaron a proclamar que Jesús, a quien todos habían visto morir, estaba vivo, que Él había estado con ellos, con esta banda de Galileos sin educación, que ellos habían tocado las heridas en sus manos y pies, que intentar ganar justicia por su propia cuenta era inútil, pero solo su justicia podía reconciliar a los pecadores con su Creador. Los sacerdotes incluso habían arrestado a Pedro y a Juan, dos de los líderes cristianos, y exigieron que dejaran de hablar de este Jesús, y tuvieron el descaro de decir que escucharlos sería desobedecer a Dios. No dejaban de hablar de Jesús. Seguían diciéndole a la gente que la salvación solo se podía encontrar por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó, y el número de los creyentes aumentaba cada día que pasaba. Hasta Esteban. Esteban proclamó el Evangelio con señales y maravillas del Espíritu en la sinagoga de los libertos. Pero algunos de los miembros se opusieron a él. Incluso persuadieron a otros para acusar a Esteban de decir palabras blasfemas contra Dios y Moisés. Decían, este hombre nunca deja de hablar en contra de este lugar sagrado y la ley. El resto de la sinagoga quería saber si esto era cierto. ¿Podría este hombre con cara de ángel ser un demonio disfrazado? ¿Podría realmente ser un blasfemo? La respuesta de Esteban fue predicarles el Evangelio. Y comenzó recordando los pecados de Israel contra su Dios, la saga de rebelión que comenzó incluso mientras los patriarcas vivían en la tierra de Canaán, que por celos vendieron a su hermano José como esclavo, pero Dios usó su mal para su bien. Que aunque Dios envió a Moisés para rescatarlos de la esclavitud en Egipto, ellos continuamente se apartaron de él y de sus enseñanzas, buscando volver a sus cadenas. Que con cada acto de rebelión, Dios envió jueces, reyes y profetas para guiar a Israel de regreso al camino de la justicia, y cada vez rechazarían a su Señor. Eran personas de cuello rígido que rechazaban al Espíritu Santo a cada paso y ahora rechazaban al justo de Dios, tal como sus antepasados habían perseguido a los profetas. Les dijo, recibiste la ley bajo la dirección de los ángeles y sin embargo no la has guardado. La multitud enfurecida arrastró a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a arrojarle piedras, asesinando así al hombre que les mostró el camino de la salvación. Y cuando se difundió la noticia de la muerte de Esteban, muchos de los cristianos huyeron de Jerusalén. Al perseguir a la iglesia, los líderes religiosos pensaron que estaban protegiendo la ley de Dios, pero solo lograron los propósitos de Dios. En cada comunidad, estos creyentes comenzaron a proclamar las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Jesús. Mientras seguían la persecución, continuaron proclamando el Evangelio. A través de la censura, la burla, las palizas y el encarcelamiento, el destierro e incluso la muerte, los cristianos seguían proclamando las buenas nuevas de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y se siguieron agregando más a su número en todas las ciudades importantes, en todos los países, a través de mares y océanos. Cuando los imperios cayeron y se levantaron y cayeron nuevamente, el pueblo de Dios continuó proclamando el Evangelio. Y a medida que la persecución aumentó y disminuyó y se elevó nuevamente, el pueblo de Dios continuó proclamando el Evangelio.
y continuarán proclamando el Evangelio a pesar de la resistencia y la persecución hasta el día en que Cristo venga nuevamente, cuando aquel que fue perseguido por nosotros venga a poner fin a la persecución de su pueblo y seremos recibidos en su reino para siempre.